Platón, Critón o el deber. Sócrates, Critón. ¿Cómo vienes tan temprano, Critón? ¿No es aún muy de madrugada? Es cierto. ¿Qué hora puede ser? Acaba de romper el día. Extraño que el alcaide te haya dejado entrar. Es hombre con quien llevo alguna relación, me ha visto aquí muchas veces y me debe algunas atenciones. ¿Acabas de llegar o hace tiempo que has venido? Ya hace algún tiempo. ¿Por qué has estado sentado cerca de mí sin decirme nada, en lugar de despertarme en el acto que llegaste? Por Júpiter, Sócrates, ya me hubiera guardado de hacerlo. Yo en tu lugar temería que me despertaran, porque sería despertar el sentimiento de mi infortunio. En el largo rato que estoy aquí me ha admirado verte dormir con un sueño tan tranquilo, y no he querido despertarte con intención para que gozaras de tan bellos momentos. En verdad, Sócrates, desde que te conozco he estado encantado de tu carácter, pero jamás tanto como en la presente desgracia, que soportas con tanta dulzura y tranquilidad. Sería cosa poco racional, Critón, que un hombre a mi edad temiese la muerte. Ah, cuántos se ven todos los días del mismo tiempo que tú y en igual desgracia, a quienes la edad no impide lamentarse de su suerte. Es cierto, pero en fin, ¿por qué has venido tan temprano? Para darte cuenta de una nueva terrible que por poca influencia que sobre ti tenga, yo la temo, porque llenará de dolor a tus parientes, a tus amigos. Es la nueva más triste y más aflictiva para mí. ¿Cuál es? ¿Ha llegado de Delos el buque cuya vuelta ha de marcar el momento de mi muerte? No, pero llegará sin duda hoy, según lo que refieren los que vienen de Sunio, donde le han dejado, y siendo así, no puede menos de llegar hoy aquí, y mañana, Sócrates, tendrás que dejar de existir. Enhorabuena, Critón, sea así, puesto que tal es la voluntad de los dioses. Sin embargo, no creo que llegue hoy el buque. ¿De dónde sacas esa conjetura? Voy a decírtelo. Yo no debo morir hasta el día siguiente de la vuelta de ese buque. Por lo menos es eso lo que dicen aquellos de quienes depende la ejecución. El buque no llegará hoy, sino mañana, como lo deduzco de un sueño que he tenido esta noche, no hace un momento, y es una fortuna, a mi parecer, que no me hayas despertado. ¿Cuál es ese sueño? Me ha parecido ver cerca de mí una mujer hermosa y bien formada, vestida de blanco, que me llamaba y me decía: Sócrates, dentro de 3 días estarás en la fértil Ptía. Extraño sueño, Sócrates. Es muy significativo, Critón. Demasiado sin duda, pero por esta vez, Sócrates, sigue mis consejos. Sálvate. Porque en cuanto a mí, si mueres, además de verme privado para siempre de ti, de un amigo de cuya pérdida nadie podrá consolarme, témome que muchas gentes, que no nos conocen bien ni a ti ni a mí, crean que pudiendo salvarte a costa de mis bienes de fortuna, te he abandonado. ¿Y hay cosa más indigna que adquirir la reputación de querer más su dinero que sus amigos? Porque el pueblo jamás podrá persuadirse de que eres tú el que no has querido salir de aquí cuando yo te he estrechado a hacerlo. Pero mi querido Critón, ¿debemos hacer tanto aprecio de la opinión del pueblo? ¿No basta que las personas más racionales, las únicas que debemos tener en cuenta, sepan de qué manera han pasado las cosas? Yo veo, sin embargo, que es muy necesario no despreciar la opinión del pueblo, y tu ejemplo nos hace ver claramente que es muy capaz de ocasionar, desde los más pequeños hasta los más grandes males, a los que una vez han caído en su desgracia. Ojalá, Critón, el pueblo fuese capaz de cometer los mayores males, porque de esta manera sería también capaz de hacer los más grandes bienes. Esto sería una gran fortuna, pero no puede ni lo uno ni lo otro, porque no depende de él hacer a los hombres sabios o insensatos. El pueblo juzga y obra a la aventura. Lo creo, pero respóndeme, Sócrates, ¿el no querer fugarte nace del temor que puedas tener de que no falte un delator que me denuncie a mí y a tus demás amigos, acusándonos de haberte sustraído, y que por este hecho nos veamos obligados a abandonar nuestros bienes, o pagar crecidas multas, o sufrir penas mayores? Si este es el temor, Sócrates, destiérrale de tu alma. ¿No es justo que por salvarte nos expongamos a todos estos peligros y aun mayores, si es necesario? Repito, mi querido Sócrates, no resistas, toma el partido que te aconsejo.
Es cierto. Gritón, tengo esos temores y aún muchos más. Tranquilízate, pues, porque en primer lugar la suma que se pide por sacarte de aquí no es de gran consideración. Por otra parte, sabes la situación mísera que rodea a los que podrían acusarnos y el poco sacrificio que habría de hacerse para cerrarles la boca. Y mis bienes, que son tuyos, son harto suficientes. Si tienes alguna dificultad en aceptar mi ofrecimiento, hay aquí un buen número de extranjeros dispuestos a suministrar lo necesario. Sólo Sumnias de Tebas ha presentado la suma suficiente. Cebes está en posición de hacer lo mismo, y aún hay muchos más. Tales temores, por consiguiente, no deben ahogar en ti el deseo de salvarte, y en cuanto a lo que decías uno de estos días delante de los jueces, de que si hubieras salido desterrado no hubieras sabido dónde fijar tu residencia, esta idea no debe detenerte. A cualquier parte del mundo a donde tú vayas serás siempre querido. Si quieres ir a Tesalia, tengo allí amigos que te obsequiarán como tú mereces y que te pondrán a cubierto de toda molestia. Además, Sócrates, cometes una acción injusta entregándote tú mismo cuando puedes salvarte y trabajando en que se realice en ti lo que tus enemigos más desean en su ardor por perderte. Faltas también a tus hijos porque los abandonas cuando hay un medio de que puedas alimentarlos y educarlos. Qué horrible suerte espera a estos infelices huérfanos. Es preciso o no tener hijos o exponerse a todos los cuidados y penalidades que exige su educación. Me parece en verdad que has tomado el partido del más indolente de los hombres, cuando deberías tomar el de un hombre de corazón. Tú, sobre todo, que haces profesión de no haber seguido en toda tu vida otro camino que el de la virtud. Te confieso, Sócrates, que me da vergüenza por ti y por nosotros tus amigos, que se crea que todo lo que está sucediendo se ha debido a nuestra cobardía. Se nos acriminará, en primer lugar, por tu comparecencia ante el tribunal, cuando pudo evitarse. Luego, por el curso de tu proceso, y, en fin, como término de este lastimoso drama, por haberte abandonado por temor o por cobardía, puesto que no te hemos salvado. Y se dirá también que tú mismo no te has salvado por culpa nuestra, cuando podías hacerlo con sólo que nosotros te hubiéramos prestado un pequeño auxilio. Piénsalo bien, mi querido Sócrates. Con la desgracia que te va a suceder, tendrás también una parte en el baldón que va a caer sobre todos nosotros. Consúltate a ti mismo, pero ya no es tiempo de consultas. Es preciso tomar un partido y no hay que escoger. Es preciso aprovechar la noche próxima. Todos mis planes se desgracian si aguardamos un momento más. Créeme, Sócrates, y haz lo que te digo. Mi querido Critón, tu solicitud es muy laudable si es que concuerda con la justicia, pero por lo contrario, si se aleja de ella, cuanto más grande es, se hace más reprensible. Es preciso examinar, ante todo, si deberemos hacer lo que tú dices o si no deberemos, porque no es de ahora, ya lo sabes, la costumbre que tengo de sólo ceder por razones que me parezcan justas, después de haberlas examinado detenidamente. Aunque la fortuna me sea adversa, no puedo abandonar las máximas de que siempre he hecho profesión. Ellas me parecen siempre las mismas, y como las mismas las estimo igualmente. Si no me das razones más fuertes, debes persuadirte de que yo no cederé, aunque todo el poder del pueblo se armase contra mí, y para aterrarme como a un niño me amenazase con sufrimientos más duros que los que me rodean, cadenas, la miseria, la muerte. Pero, ¿cómo se verifica este examen de una manera conveniente? Recordando nuestras antiguas conversaciones, a saber, de si ha habido razón para decir que hay ciertas opiniones que debemos respetar y otras que debemos despreciar. ¿O es que esto se pudo decir antes de ser yo condenado a muerte, y ahora de repente hemos descubierto que si se dijo entonces fue como una conversación al aire, no siendo en el fondo más que una necedad o un juego de niños? Deseo pues examinar aquí contigo, en mi nueva situación, si este principio me parece distinto o si le encuentro siempre el mismo para abandonarle o seguirle. Es cierto, si yo no me engaño, que aquí hemos dicho muchas veces, y creíamos hablar con formalidad, que entre las opiniones de los hombres las hay que son dignas de la más alta estimación y otras que no merecen ninguna. Critón, en nombre de los dioses, ¿te parece esto bien dicho? Porque, según todas las apariencias humanas, tú no estás en peligro de morir mañana,
y el temor de un peligro presente no te hará variar en tus juicios. Piénsalo, pues, bien. ¿No encuentras que con razón hemos sentado que no es preciso estimar todas las opiniones de los hombres, sino tan sólo algunas, y no de todos los hombres indistintamente, sino tan sólo de algunos? ¿Qué dices a esto? ¿No te parece verdadero? Mucho. En este concepto no es preciso estimar sólo las opiniones buenas y desechar las malas. Sin duda. ¿Las opiniones buenas no son las de los sabios y las malas las de los necios? No puede ser de otra manera. Vamos a sentar nuestro principio. Un hombre que se ejercita en la gimnasia podrá ser alabado o reprendido por un cualquiera que llegue o sólo por el que sea médico o maestro de gimnasia. Por este solo, sin duda. ¿Debe temer la reprensión y estimar las alabanzas de éste solo y despreciar lo que le digan los demás? Sin duda. Por esta razón, debe ejercitarse, comer, beber, según le prescriba este maestro, y no dejarse dirigir por el capricho de todos los demás. Eso es incontestable. He aquí sentado el principio. Pero si desobedeciendo a este maestro y despreciando sus atenciones y alabanzas, se deja seducir por las caricias y alabanzas del pueblo y de los ignorantes, ¿no le resultará mal? ¿Cómo no le ha de resultar? Pero este mal, ¿de qué naturaleza será? ¿A qué conducirá? ¿Y qué parte de este hombre afectará? A su cuerpo, sin duda, que infaliblemente arruinará. Muy bien, he aquí sentado este principio. Pero ¿no sucede lo mismo en todas las demás cosas? Porque sobre lo justo y lo injusto, lo honesto y lo inhonesto, lo bueno y lo malo, que eran en este momento la materia de nuestra discusión, nos atendremos más bien a la opinión del pueblo que a la de un solo hombre, si se encuentra uno muy experto y muy hábil por el que sólo debamos tener más respeto y más deferencia que por el resto de los hombres. Y si no nos conformamos al juicio de este único hombre, ¿no es cierto que arruinaremos enteramente lo que no vive ni adquiere nuevas fuerzas en nosotros, sino por la justicia, y que no perece sino por la injusticia? ¿O es preciso creer que todo eso es una farsa? Soy de tu dictamen, Sócrates. Estáme atento, yo te lo suplico. Si adoptando la opinión de los ignorantes destruimos en nosotros lo que sólo se conserva por un régimen sano y se corrompe por un mal régimen, ¿podremos vivir con esta parte de nosotros mismos así corrompida? Ahora tratamos sólo de nuestro cuerpo, ¿no es verdad? De nuestro cuerpo, sin duda. ¿Y se puede vivir con un cuerpo destruido o corrompido? No, seguramente. ¿Y podremos vivir después de corrompida esta otra parte de nosotros mismos, que no tiene salud en nosotros, sino por la justicia, y que la injusticia destruye? ¿O creemos menos noble que el cuerpo esta parte, cualquiera que ella sea, donde residen la justicia y la injusticia? Nada de eso. ¿No es más preciosa? Mucho más. Nosotros, mi querido Critón, no debemos curarnos de lo que diga el pueblo, sino sólo de lo que dirá aquel que conoce lo justo y lo injusto, y este juez único es la verdad. ¿Ves por esto que sentaste malos principios cuando dijiste al principio que debíamos hacer caso de la opinión del pueblo sobre lo justo, lo bueno, lo honesto y sus contrarias? Quizá me dirás, pero el pueblo tiene el poder de hacernos morir. Seguramente que se dirá. Así es, pero, mi querido Critón, esto no podrá variar la naturaleza de lo que acabamos de decir. Y si no, respóndeme. ¿No es un principio sentado que el hombre no debe desear tanto el vivir como el vivir bien? Estoy de acuerdo. ¿No admites igualmente que vivir bien no es otra cosa que vivir como lo reclaman la probidad y la justicia? Sí. Conforme a lo que acabas de concederme, es preciso examinar ante todo si hay justicia o injusticia en salir de aquí sin el permiso de los atenienses. Porque si esto es justo, es preciso ensayarlo, y si es injusto, es preciso abandonar el proyecto. Porque con respecto a todas esas consideraciones que me has alegado de dinero, de reputación, de familia, ¿qué otra cosa son que consideraciones de ese vil populacho que hace morir sin razón y que sin razón quisiera después hacer revivir si le fuera posible? Pero respecto a nosotros, conforme a nuestro principio, todo lo que tenemos que considerar es si haremos una cosa justa, dando dinero y contrayendo obligaciones con los que nos han de sacar de aquí, o bien si ellos,
y nosotros no cometeremos en esto injusticia, porque si la cometemos no hay más que razonar. Es preciso morir aquí o sufrir cuantos males vengan antes que obrar injustamente. Tienes razón, Sócrates. Veamos cómo hemos de obrar. Veámoslo juntos, amigo mío, y si tienes alguna objeción que hacerme cuando yo hable, házmela, para ver si puedo someterme y en todo caso cesa, te lo suplico, de estrecharme a salir de aquí contra la voluntad de los atenienses. Yo quedaría complacidísimo de que me persuadieras a hacerlo, pero yo necesito convicciones. Mira, pues, si te satisface la manera con que voy a comenzar este examen, y procura responder a mis preguntas lo más sinceramente que te sea posible. Lo haré. ¿Es cierto que jamás se pueden cometer injusticias o es permitido cometerlas en unas ocasiones y en otras no? O bien, es absolutamente cierto que la injusticia jamás es permitida, como muchas veces hemos convenido y ahora mismo acabamos de convenir? ¿Y todos estos juicios, con los que estamos de acuerdo, se han desvanecido en tan pocos días? ¿Sería posible, Critón, que en nuestros años las conversaciones más serias se hayan hecho semejantes a las de los niños, sin que nos hayamos apercibido de ello? ¿O más bien es preciso atenernos estrictamente a lo que hemos dicho, que toda injusticia es vergonzosa y funesta al que la comete, digan lo que quieran los hombres, y sea bien o sea mal el que resulte? Estamos conformes. ¿Es preciso no cometer injusticia de ninguna manera? Sí, sin duda. Entonces es preciso no hacer injusticia a los mismos que nos la hacen, aunque el vulgo crea que esto es permitido, puesto que convienes en que en ningún caso puede tener lugar la injusticia. Así me lo parece. ¿Pero qué? ¿Es permitido hacer mal a alguno o no lo es? No, sin duda, Sócrates. ¿Pero es justo volver el mal por el mal como lo quiere el pueblo o es injusto? Muy injusto. ¿Es cierto que no hay diferencia entre hacer el mal y ser injusto? Lo confieso. Es preciso, por consiguiente, no hacer jamás injusticia, ni volver el mal por el mal, cualquiera que haya sido el que hayamos recibido. Pero ten presente, Critón, que confesando esto, acaso hables contra tu propio juicio, porque sé muy bien que hay pocas personas que lo admitan, y siempre sucederá lo mismo. Desde el momento en que están discordes sobre este punto, es imposible entenderse sobre lo demás, y la diferencia de opiniones conduce necesariamente a un desprecio recíproco. Reflexiona bien y mira si realmente estás de acuerdo conmigo, y si podemos discutir partiendo de este principio, que en ninguna circunstancia es permitido ser injusto, ni volver injusticia por injusticia, mal por mal. O si piensas de otra manera, provoca como de nuevo la discusión. Con respecto a mí, pienso hoy como pensaba en otro tiempo. Si tú has mudado de parecer, dilo y expónme los motivos, pero si permaneces fiel a tus primeras opiniones, escucha lo que te voy a decir. Permanezco fiel y pienso como tú. Habla, ya te escucho. Prosigo, pues, o más bien te pregunto. Un hombre que ha prometido una cosa justa, ¿debe cumplirla o faltar a ella? Debe cumplirla. Conforme a esto, considera si saliendo de aquí sin el consentimiento de los atenienses, haremos mal a alguno y a los mismos que no lo merecen. ¿Respetaremos o eludiremos el justo compromiso que hemos contraído? No puedo responder a lo que me preguntas, Sócrates, porque no te entiendo. Veamos si de esta manera lo entiendes mejor. En el momento de la huida, o si te agrada más, de nuestra salida, si la ley y la república misma se presentasen delante de nosotros y nos dijesen: Sócrates, ¿qué vas a hacer? La acción que preparas no tiende a trastornar, en cuanto de ti depende, a nosotros y al Estado entero. Porque ¿qué Estado puede subsistir si los fallos dados no tienen ninguna fuerza y son eludidos por los particulares? ¿Qué podríamos responder, Critón, a este cargo y otros semejantes que se nos podrían dirigir? Porque, ¿qué no diría especialmente un orador sobre esta infracción de la ley que ordena que los fallos dados sean cumplidos y ejecutados? ¿Responderemos nosotros que la República nos ha hecho injusticia y que no ha juzgado bien? ¿Es esto lo que responderíamos? Sí, sin duda se lo diríamos. ¿Qué? Dirá la ley ateniense, Sócrates. ¿No habíamos convenido en que tú te someterías al juicio de la República?
y si nos manifestáramos como sorprendidos de este lenguaje, ella nos diría quizá: no te sorprendas, Sócrates, y respóndeme, puesto que tienes costumbre de proceder por preguntas y respuestas. Dime, pues, ¿qué motivo de queja tienes tú contra la República y contra mí, cuando tantos esfuerzos haces para destruirme? ¿No soy yo a la que debes la vida? ¿No tomó bajo mis auspicios tu padre por esposa a la que te ha dado a luz? ¿Qué encuentras de reprensible en estas leyes que hemos establecido sobre el matrimonio? Yo la responderé sin duda: nada. ¿Y las que miran al sostenimiento y educación de los hijos, a cuya sombra tú has sido educado, no te parecen justas en el hecho de haber ordenado a tu padre que te educara en todos los ejercicios del espíritu y del cuerpo? Exactamente, diría yo. Y siendo esto así, puesto que has nacido y has sido mantenido y educado gracias a mí, ¿te atreverás a sostener que no eres hijo y servidor nuestro lo mismo que tus padres? Y si es así, ¿piensas tener derechos iguales a la ley misma y que te sea permitido devolver sufrimientos por los que yo pudiera hacerte pasar? Este derecho, que jamás podrían tener contra un padre o contra una madre, de devolver mal por mal, injuria por injuria, golpe por golpe, ¿crees tú tenerlo contra tu patria y contra la ley? Y si tratáramos de perderte, creyendo que era justo, ¿querrías adelantarte y perder las leyes y tu patria? ¿Llamarías esto justicia, tú que haces profesión de no separarte del camino de la virtud? Tu sabiduría te impide ignorar que la patria es digna de más respeto y más veneración delante de los dioses y de los hombres, que un padre, una madre y que todos los parientes juntos. Es preciso respetar la patria en su cólera, tener con ella la sumisión y miramientos que se tienen a un padre, atraerla por la persuasión u obedecer sus órdenes, sufrir sin murmurar todo lo que quiera que se sufra, aun cuando sea verse azotado o cargado de cadenas, y que si nos envía a la guerra para ser allí heridos o muertos, es preciso marchar allá, porque allí está el deber, y no es permitido ni retroceder, ni echar pie atrás, ni abandonar el puesto. Y que lo mismo que en los campos de batalla que ante los tribunales, que en todas las situaciones, es preciso obedecer lo que quiere la República o emplear para con ella los medios de persuasión que la ley concede. Y en fin, que si es una impiedad hacer violencia a un padre o a una madre, es mucho mayor hacerla a la patria. ¿Qué responderemos a esto, Gritón? ¿Reconoceremos que la ley dice verdad? Así me parece. Ya ves, Sócrates, continuaría la ley, que si tengo razón, eso que intentas contra mí es injusto. Yo te he hecho nacer, te he alimentado, te he educado, en fin, te he hecho, como a los demás ciudadanos, todo el bien de que he sido capaz. Sin embargo, no me canso de decir públicamente que es permitido a cada uno en particular, después de haber examinado las leyes y las costumbres de la República, si no está satisfecho, retirarse a donde guste con todos sus bienes. Y si hay alguno que no pudiendo acomodarse a nuestros usos, quiere irse a una colonia o a cualquiera otro punto, no hay uno entre vosotros que se oponga a ello, y puede libremente marcharse a donde le acomode. Pero también los que permanecen, después de haber considerado detenidamente de qué manera ejercemos la justicia y qué policía hacemos observar en la República, yo les digo que están obligados a hacer todo lo que les mandemos, y si desobedecen, yo los declaro injustos por 3 infracciones. Porque no obedecen a quien les ha hecho nacer, porque desprecian a quien los ha alimentado, porque estando obligados a obedecerme, violan la fe jurada y no se toman el trabajo de convencerme si se les obliga a alguna cosa injusta. Y bien que no haga más que proponer sencillamente las cosas sin usar de violencia para hacerme obedecer, y que les dé la elección entre obedecer o convencernos de injusticia, ellos no hacen ni lo uno ni lo otro. He aquí, Sócrates, la acusación de que te harás acreedor si ejecutas tu designio, y tú serás mucho más culpable que cualquiera otro ciudadano. Y si yo le pidiese la razón, la ley me cerraría, sin duda, la boca, diciéndome que yo estoy más que todos los demás ciudadanos sometido a todas estas condiciones. Yo tengo, me diría, grandes pruebas de que la ley y la república han sido de tu agrado, porque no hubieras permanecido en la ciudad como los demás atenienses,
si la estancia en ella no te hubiera sido más satisfactoria que en todas las demás ciudades. Jamás ha habido espectáculo que te haya obligado a salir de esta ciudad, salvo una vez cuando fuiste a Corinto para ver los juegos. Jamás has salido que no sea a expediciones militares. Jamás emprendiste viajes, como es costumbre entre los ciudadanos. Jamás has tenido la curiosidad de visitar otras ciudades, ni de conocer otras leyes. Tan apasionado has sido por esta ciudad y tan decidido a vivir según nuestras máximas, que aquí has tenido hijos, testimonio patente de que vivías complacido en ella. En fin, durante tu proceso podías condenarte a destierro si hubieras querido y hacer entonces con asentimiento de la República lo que intentas hacer ahora a pesar suyo. Tú que te alababas de ver venir la muerte con indiferencia y que pretendías preferirla al destierro, ahora, sin miramiento a estas magníficas palabras, sin respeto a las leyes, puesto que quieres abatirlas, haces lo que haría el más vil esclavo, tratando de salvarte contra las condiciones del tratado que te obliga a vivir según nuestras reglas. Respóndenos, pues, como buen ciudadano, ¿no decimos la verdad cuando sostenemos que tú estás sometido a este tratado, no con palabras, sino de hecho y a todas sus condiciones? ¿Qué diríamos a esto? ¿Y qué partido podríamos tomar más que confesarlo? Sería preciso hacerlo, Sócrates. La ley continuaría diciendo: ¿y qué adelantarías, Sócrates, con violar este tratado y todas sus condiciones? No has contraído esta obligación ni por la fuerza ni por la sorpresa, ni tampoco te ha faltado tiempo para pensarlo. 70 años han pasado durante los cuales has podido retirarte si no estabas satisfecho de mí y si las condiciones que te proponía no te parecían justas. Tú no has preferido ni a Lacedemonia ni a Creta, cuyas leyes han sido constantemente un objeto de alabanza en tu boca, ni tampoco has dado esta preferencia a ninguna de las otras ciudades de Grecia o de los países extranjeros. Tú, como los cojos, los ciegos y todos los estropeados, jamás has salido de la ciudad, lo que es una prueba invencible de que te ha complacido vivir en ella más que a ningún otro ateniense. Y bajo nuestra influencia, por consiguiente, porque sin leyes, ¿qué ciudad puede ser aceptable? Y ahora te rebelas y no quieres ser fiel a este pacto. Pero si me crees, Sócrates, tú le respetarás y no te expondrán a la risa pública saliendo de Atenas, porque reflexiona un poco, te lo suplico. ¿Qué bien resultará a ti y a tus amigos si persistís en la idea de traspasar mis órdenes? Tus amigos quedarán infaliblemente expuestos al peligro de ser desterrados de su patria o de perder sus bienes, y respecto a ti, si te retiras a alguna ciudad vecina, a Tebas o Megara, como son ciudades muy bien gobernadas, serás mirado allí como un enemigo. Porque todos los que tienen amor por su patria te mirarán con desconfianza como un corruptor de las leyes. Les confirmarás igualmente en la justicia del fallo que recayó contra ti, porque todo corruptor de las leyes pasará fácilmente y siempre por corruptor de la juventud y del pueblo ignorante. Evitarás todo roce en esas ciudades cultas y en esas sociedades compuestas de hombres justos. Pero entonces, ¿qué placer puedes tener en vivir? ¿O tendrás valor para aproximarte a ellos y decirles, como haces aquí, que la virtud, la justicia, las leyes y las costumbres deben estar por cima de todo y ser objeto del culto y de la veneración de los hombres? ¿Y no conoces que esto sería altamente vergonzoso? No puedes negarlo, Sócrates. Tendrías necesidad de salir inmediatamente de esas ciudades cultas e irías a Tesalia, a casa de los amigos de Critón, a Tesalia, donde reina más el libertinaje que el orden, y en donde te oirían sin duda con singular placer referir el disfraz con que habías salido de la prisión, vestido de harapos o cubierto con una piel, o en fin, disfrazado de cualquier manera como acostumbran a hacer todos los fugitivos. Pero no se encontrará uno que diga: he aquí un anciano, que no pudiendo ya alargar su existencia naturalmente, tan ciego está por el ansia de vivir, que no ha dudado, por conservar la vida, echar por tierra las leyes más santas. Quizá no lo oirás, si no ofendes a nadie, pero al menor motivo de queja te dirían estas y otras 1000 cosas indignas de ti. Vivirás esclavo y víctima de todos los demás hombres, porque ¿qué remedio te queda?
estarás en Tesalia entregado a perpetuos festines, como si sólo te hubiera traído allí un generoso hospedaje. Pero entonces, ¿a dónde han ido a parar tus magníficos discursos sobre la justicia y sobre la virtud? ¿Quieres de esta manera conservarte quizá para dar sustento y educación a tus hijos? ¿Qué? ¿Será en Tesalia donde los has de educar? ¿Creerás hacerles un bien convirtiéndolos en extranjeros y alejándolos de su patria? ¿O bien no quieres llevarlos contigo y crees que ausente tú de Atenas serán mejor educados viviendo tú? Sin duda tus amigos tendrán cuidado de ellos, pero este cuidado que tus amigos tomarán en tu ausencia, ¿no lo tomarán igualmente después de tu muerte? Persuádete de que los que se dicen tus amigos te prestarán los mismos servicios si es cierto que puedes contar con ellos. En fin, Sócrates, ríndete a mis razones, sigue los consejos de la que te ha dado el sustento y no te fijes ni en tus hijos, ni en tu vida, ni en ninguna otra cosa, sea la que sea, más que en la justicia, y cuando vayas al infierno tendrás con qué defenderte delante de los jueces. Porque, desengáñate, si haces lo que has resuelto, si faltas a las leyes, no harás tu causa ni la de ninguno de los tuyos, ni mejor, ni más justa, ni más santa, sea durante tu vida, sea después de tu muerte. Pero si mueres, morirás víctima de la injusticia, no de las leyes, sino de los hombres, en lugar de que si sales de aquí vergonzosamente, volviendo injusticia por injusticia, mal por mal, faltarás al pacto que te liga a mí, dañarás a una porción de gentes que no debían esperar esto de ti, te dañarás a ti mismo, a mí, a tus amigos, a tu patria. Yo seré tu enemigo mientras vivas, y cuando hayas muerto, nuestras hermanas las leyes que rigen en los infiernos no te recibirán indudablemente con mucho favor, sabiendo que has hecho todos los esfuerzos posibles para arruinarme. No sigas, pues, los consejos de Critón, y sí los míos. Me parece, mi querido Critón, oír estos acentos como los inspirados por Cibeles creen oír las flautas sagradas. El sonido de estas palabras resuena en mi alma y me hacen insensible a cualquier otro discurso, y has de saber que por lo menos en mi disposición presente, cuanto puedas decirme en contra será inútil. Sin embargo, si crees convencerme, habla. Sócrates, nada tengo que decir. Fin del Critón de Platón. No sigas, pues, los consejos de Critón, y sí los míos. Me parece, mi querido Critón, oír estos acentos como los inspirados por Cibeles creen oír las flautas sagradas. El sonido de estas palabras resuena en mi alma y me hacen insensible a cualquier otro discurso, y has de saber que por lo menos en mi disposición presente, cuanto puedas decirme en contra será inútil. Sin embargo, si crees convencerme, habla. Sócrates, nada tengo que decir. Fin del Critón de Platón. Comentario introductorio. Esta es la historia narrada de primera mano de cómo vivió la conquista de América uno de los soldados que la protagonizaron. Estamos hablando de Bernal Díaz del Castillo. Tenemos la suerte de contar con los manuscritos que ellos mismos elaboraron hace 5 siglos. Estos soldados eran gente de su época y no escribían para quedar bien con la moral del siglo XXI. Simplemente narraron lo que vivieron para dejar constancia de sus peripecias. También es el caso de Hernán Cortés, de Cabeza de Vaca y de tantos otros personajes de la época. La política de la corona en aquel momento tenía algo que nos ha hecho llegar auténticos tesoros culturales para la posteridad: poner todo por escrito. Gracias a eso se nos abre una ventana al pasado por donde podemos ver cómo pensaban y vivían realmente las gentes de ese periodo histórico, tanto los europeos como los nativos del lugar. Vas a poder sacar conclusiones, a veces leyendo entre líneas, de lo que de verdad ocurrió.
narrado directamente por la fuente, sin revisionismos interesados. Hoy en día existen dos tipos de personas. Por un lado, los que están siempre resaltando la diferencia, el yo no soy como tú, el somos distintos a vosotros, y por otro lado, aquellos que tratamos de ver lo que nos une. Yo siempre estaré al lado de la historia que nos une. Hecho este comentario introductorio, comencemos a leer el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo. Escuchemos lo que nos contó hace 5 siglos. Comienza la relación de la historia. Bernal Díaz del Castillo, vecino y regidor de la muy leal ciudad de Santiago de Guatemala, uno de los primeros descubridores y conquistadores de la Nueva España y sus provincias y Cabo de Honduras e Higueras, que en esta tierra así se nombra, natural de la muy noble e insigne villa de Medina del Campo, hijo de Francisco Díaz del Castillo, regidor que fue de ella, que por otro nombre le llamaban el Galán, y de María Díez Rejón, su legítima mujer, que halla en Santa Gloria. Como mis hermanos y un padre y un hermano mío siempre fueron servidores de la corona real y de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, de muy gloriosa memoria, quise parecer en algo a ellos. En aquel tiempo, que fue el año de 1514, vino por gobernador de tierra firme un caballero que se decía Pedrarias Dávila. Acordé venir con él a su gobernación y conquista. Alcanzamos a saber que era nuevamente poblada y ganada la isla de Cuba, y que en ella estaba por gobernador un hidalgo que se decía Diego Velázquez. Acordamos ciertos caballeros y personas de calidad de mandarle licencia para irnos a la isla de Cuba, y él nos la dio de buena voluntad, porque no tenía necesidad de tantos soldados como los que trajo de Castilla para hacer la guerra, porque no había qué conquistar, que todo estaba en paz, que Vasco Núñez de Balboa lo había conquistado. Pues desde que tuvimos la licencia nos embarcamos en un buen navío y con buen tiempo llegamos a la isla de Cuba. Como se habían pasado ya 3 años y no habíamos hecho cosa ninguna que sea de contar, acordamos juntarnos 110 compañeros de los que habíamos venido de tierra firme y de los de la isla de Cuba que no tenían indios, y concertamos con un hidalgo que se decía Francisco Hernández de Córdoba, que era hombre rico y tenía pueblo de indios en aquella isla, para que fuese nuestro capitán, para ir en busca de nuestra aventura, a buscar y descubrir tierras nuevas, para en ellas emplear nuestras personas. De los borrones y cosas que escriben los cronistas Gomara e Illescas acerca de las cosas de la Nueva España. Estando escribiendo en esta crónica, acaso vi lo que escriben Gomara e Illescas y Jovío en las conquistas de México y Nueva España, y desde que leí sus palabras tan groseras y sin primor, dejé de escribir, estando presentes tan buenas historias. Y desde que entraron a decir de las grandes ciudades, tantos números que dicen que había de vecinos en ellas, que tanto les da decir 80.000 como 8.000. Pues de aquellas matanzas que dicen que hacíamos, siendo nosotros 400 soldados los que andábamos en la guerra, harto teníamos que defendernos que no nos matasen. Que aunque estuvieran los indios atados, no hiciéramos tantas muertes. En especial que tenían sus armas de algodón, que les cubrían el cuerpo, y arcos, y saetas, rodelas, lanzas grandes, espadas de navajas como de 2 manos, que cortan más que nuestras espadas, y muy denodados guerreros. Dicen que derrocamos y arrasamos muchas ciudades y templos. Los verdaderos conquistadores y curiosos lectores que saben lo que pasó, claramente les dirán que si todo lo que escriben de otras historias va como lo de Nueva España, irá todo errado. Y lo bueno es que ensalzan a unos capitanes y abajan a otros. Y los que no se hallaron en las conquistas dicen que fueron en ellas. Dejemos esta plática,
que es todo burla lo que escriben acerca de lo acaecido en la Nueva España. Y mirando esto, acordé de seguir mi intento para que salga a la luz y hallaran las conquistas de la Nueva España claramente, como se han de ver. De cómo vinimos con otra armada a las tierras nuevas y por capitán el valeroso y esforzado don Hernando Cortés. Después que llegó a Cuba el capitán Juan de Grijalva, ordenó enviar una buena armada, muy mayor que la de antes, y para ello tenía a punto 10 navíos en el puerto de Santiago de Cuba, donde Diego Velázquez residía. Diré las diferencias que hubo para elegir capitán para ir a aquel viaje. Finalmente concertaron que hiciesen dar a Hernando Cortés la capitanía general de toda la armada, y que partirían entre todos la ganancia del oro, plata y joyas de la parte que le cupiese a Cortés, porque Diego Velázquez enviaba a rescatar. Comentario de Roberto González Fernández, servidor. Rescatar quiere decir comerciar. El rescate normalmente consistía en intercambiar con los nativos las mercancías venidas de Europa. Hay que pensar que la tecnología europea de la época estaba adelantada en muchos siglos a la de América. Puede parecer que un simple espejo, un cuchillo de acero o una herramienta agrícola de metal no es nada, pero para los nativos era acceder a tecnología punta. Para ellos el oro, la plata y demás mercancías eran algo a lo que tenían acceso, pero unas tijeras, un hacha de metal, cuentas para usar como monedas, era algo de inmenso valor. De cómo Cortés se apercibió y entendió en las cosas que convenían para despacharse con la armada. Pues como ya fue elegido Hernando Cortés por general, comenzó a buscar todo género de armas, escopetas, pólvora y ballestas y todos cuantos pertrechos de armas pudo haber, y a buscar rescate. Para hacer estos gastos que he dicho, no tenía de qué, porque en aquella sazón estaba muy endeudado y pobre, aunque tenía buenos indios de encomienda, y sacaba oro de las minas, mas todo lo gastaba en su persona y en atavíos de su mujer, que era recién casado. Pues como se supo esta nueva en toda la isla de Cuba, y también Cortés escribió a sus amigos para que se aparejasen para ir con él en aquel viaje. De manera que nos juntamos en Santiago de Cuba, donde salimos con la armada más de 350 soldados. De cómo el capitán Hernando Cortés se embarcó con todos los soldados para ir a La Habana. Cortés se embarcó en la nao capitana con todos los navíos para ir a la derrota de La Habana. Parece ser que las naos que llevaba en conserva no vieron a la capitana, donde iba Cortés, porque era de noche, y fueron al puerto. Pasáronse 5 días y no había nuevas ningunas de su navío, y teníamos sospecha que no se hubiese perdido, y fue acordado por todos nosotros que fuesen 3 navíos de los de menor porte en busca de Cortés. Se pasaron otros 2 días y Cortés no venía. Ya había entre nosotros bandos sobre quién sería el capitán hasta saber de Cortés. Cortés, en el paraje de la isla de Pinos, donde había muchos bajos, tocó y no pudo navegar, y mandó descargar toda la carga que se pudo sacar, porque allí cerca había tierra, donde lo descargaron. Desde que vieron que el navío estaba a flote y podía nadar, lo metieron en más hondo y tornaron a cargar lo que habían sacado en tierra. Dio vela y fue su viaje hasta el puerto de La Habana. Como en aquella tierra de La Habana había mucho algodón, hicimos armas muy bien acolchadas, porque son buenas para entre los indios, porque es mucha la vara y flecha y lanzadas que daban. Era como granizo. Nota de Roberto González Fernández. Al contrario de lo que se pueda pensar, las armaduras metálicas
Podían llegar a ser un estorbo por su peso y porque el metal se oxidaba y dañaba muy rápidamente. Por eso hacían protecciones con algodón muy prensado, que era más ligero y funcional para ese escenario. Seguimos. Todo esto ordenado nos mandó apercibir para embarcar, y que los caballos fuesen repartidos en todos los navíos. Hicieron pesebrera y metieron mucho maíz y hierba seca. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Si queréis apoyarme para que siga con estos audiolibros históricos y además disfrutar de la lectura, abajo en la descripción podéis encontrar los libros. Nos vemos en la segunda parte de esta increíble historia real, de la historia que nos une. Prólogo. La conquista de México no fue simplemente un evento histórico, fue una épica aventura, una gesta que tuvo a Hernán Cortés como su protagonista principal. Estás a punto de leer mucho más que una novela histórica. Esta obra sigue fielmente las descripciones de Hernán Cortés en sus cartas de relación, pero está narrada con el ritmo misterioso y trepidante de una epopeya que marcó la historia para siempre. Esta novela histórica se propone también combatir la injusta leyenda negra española e hispana. A través de su lectura, comprenderás lo que realmente ocurrió, apreciando el valor y la épica de las batallas sin prejuicios ni complejos. Te transportarás a la época de la conquista y podrás ponerte en la piel de sus protagonistas, entendiendo mejor sus acciones y las causas que las motivaron, mientras disfrutas de una narración que describe esta epopeya con la intensidad que merece. Será el mismísimo Hernán Cortés quien te narre su propia epopeya como nunca antes te la han contado. Prepárate para embarcarte en un viaje donde cada página late con la pasión y el coraje de aquellos que cambiaron el curso de la historia. El inicio de la epopeya. En la penumbra de la taberna de la Nueva España, los hombres se congregan envueltos en una atmósfera enrarecida por el ron, el sudor y las cicatrices de batallas pasadas. Hernán Cortés, capitán indómito, se erige con la majestuosidad de quien ha desafiado al mismo destino. A su alrededor, las sombras danzan entre risas y murmullos, cada mirada cargada del recuerdo de aventuras aún por contar. Con la autoridad de quien ha escupido a la muerte en su mismo cadavérico rostro, la voz de Hernán Cortés retumba con la firmeza de quien ha vivido 1000 batallas. Los ojos de los presentes se fijan en él, ávidos de escuchar de su boca la narración de una gesta que cambiaría el curso de la historia. Poned atención y dejad que sea yo el que os cuente la verdadera historia de la conquista de México, de valientes y miserables. ¿Qué de todo hubo? Cada palabra se clava en las miradas y corazones de los presentes, ávidos por revivir, junto a Hernán Cortés, tan magnífica epopeya. Amigos, antes que vuestro leal servidor se internara en las tenebrosas fauces de aquellos falsos ídolos, 3 valientes decidieron explorar las maravillas ocultas de estas tierras recién descubiertas. Esos valientes nombro: Francisco Fernández de Córdoba, Lope Ochoa de Caicedo, y Cristóbal Morante. Con el arrojo que, solo quien lo ha vivido conoce, zarparon hacia lo desconocido, ansiosos por hallar gloria y fortuna. Pusieron rumbo a Yucatán y tomaron tierra en un pueblo llamado Campoche. Esa mañana, una bruma rojiza como la sangre envolvía toda la costa en un manto de misterio. Nuestros valientes se hicieron a los botes y no pararon de bogar hasta golpear la enigmática orilla. Saltaron de los bateles expectantes con las manos prestas a las armas, resistiendo contra un furioso oleaje que los envolvía hasta la cintura. Mientras unos pocos se afanaban por asegurar los botes en la costa, luchando contra las embestidas de un mar hambriento de carne humana, el resto del grupo se mantenía en guardia, escudriñando cada rincón de la densa arboleda que marcaba el límite de la playa. Cada hoja ondeaba como una promesa, al tiempo, como un demonio sigiloso, atrayéndoles, a la vez, erizando cada pelo de sus cuerpos. Inesperadamente, entre la rojiza neblina y la furia de las olas, un centenar de nativos salieron a su encuentro con tranquilizantes gestos de hospitalidad y regalos de oro, como si algo o alguien les hubiera avisado de su inminente llegada. Los nuestros les correspondieron, aunque ojo avizor, y les dieron cuentas, espejos y un puñal del mejor acero de Toledo. Allí comieron todos, compartiendo el pan y el vino español con las exóticas frutas y exquisito pescado que trajeron los nativos. Y así transcurrió el día cuando, atardeciendo, les pidieron permiso para pasar la noche en el poblado, mas el jefe indígena no concedió por más buenas razones que le dieron. Y no tuvieron más opción que la de verse obligados a pasar la noche a la intemperie,
lejos de la protección de sus navíos. Azotados por el viento, montaron un improvisado campamento en un pequeño promontorio cerca de una de las playas y destacaron centinelas prestos para ponerles en pie, si cualquier amenaza, de este mundo del mismísimo Averno, viniera por sus almas. Todos pasaron la noche comidos por los mosquitos que, cual vampiros, parecieran haber hecho un pacto con los demonios del lugar para extraerles todo su vigor. Solo la luna y las titilantes estrellas daban algo de paz en aquel remoto páramo, lejos de su hogar. Mientras, entre pesadillas, había quien soñaba como las voraces olas de la playa deshacían sus restos mortales. Y más que pesadillas fueron premoniciones porque al alba una lluvia de lanzas y flechas cayó sobre ellos un segundo después de que los centinelas dieran la voz de alarma. De los 26 valientes caídos en la batalla, 20 murieron en ese primer ataque, sin apenas haber podido tomar la rodela y desenvainar su espada. Y sabe nuestro Señor que, la desesperación por ver tan de cerca la mueca de la muerte, les dio la fuerza para hacerles retroceder a espadazo limpio, hasta obligarles a meterse dentro de la maldita arboleda de la que salieron. Dicen que no hay un palmo de tierra sin una tumba española. Allí cayeron 26 de los nuestros. Y del resto, todos heridos, que no se salvó ni uno. El mismísimo capitán Francisco Fernández de Córdoba, con más de 30 heridas, y casi muerto, mantuvo la entereza para disponer la vuelta a las naos y tornar a la isla Fernandina. Entre el sórdido silencio de la muerte, rasgado por los gritos de dolor de quienes trataban de sujetar sus abiertas y profundas heridas, el capitán contemplaba dolido el devastador saldo de la batalla. Más de la cuarta parte de sus hombres yacerían allí para siempre, lejos de patria y familia. A buen seguro, el enemigo se preparaba para atacar de nuevo y terminar lo que había empezado. No tenían tiempo para vanas lamentaciones. La lógica militar les urgía a volver a los bateles, antes de sufrir más bajas que dieran al traste con su misión. Así que, apretando los dientes, empujaron los bateles al agua mientras, la sal del mar, si bien curaba sus heridas, provocaba que su dolor fuera aún más intenso. Y, tras mucho bogar entre las lacerantes olas, nuestros valientes abordaron las naos. Los soldados y marineros que montaban guardia, les miraban estremecidos, como quien presencia la arribada de aquellos a quienes ha tratado de llevarse la mismísima parca. Partiendo las olas en dos, como una madre protectora, la imponente nao hinchó sus velas y transportó a los supervivientes hacia el puerto seguro de la isla Fernandina. Al atracar, las miradas se posaron sobre nuestros héroes reflejando una mezcla de asombro, pavor y admiración. Nuestros soldados avanzaron por la pasarela que les separaba del puerto olvidando el dolor de sus heridas, reavivados por el orgullo de saberse parte de una gesta que cambiaría para siempre el mundo conocido. Formaron en el puerto, ante los muros de la fortaleza, donde el codicioso Diego Velázquez aguardaba con ansiedad a que le rindieran novedades de la misión. Con gestos fatigados pero llenos de determinación, los exploradores compartieron su hallazgo, una tierra opulenta, donde el oro fluía como el agua y adornaba los cuerpos de sus habitantes como joyas divinas. Las palabras del capitán Francisco Fernández de Córdoba, impregnadas de emoción y promesa, avivaron el fuego de la ambición en el corazón de Velázquez y sus hombres. Una ambición, la del tal Velázquez y los suyos, que casi consiguió dar al traste con mi esfuerzo por ganar nuevos territorios y gentes para su majestad, el emperador. Pero, no os he de adelantar tales maldades. En su momento os daré a todos detalle de lo que estaba por suceder. Nuestros camaradas dijeron al dicho Diego Velázquez que había mucho oro que se podría conseguir comerciando con los nativos del lugar. Diego Velázquez, codicioso como era, aceptó presto el encargo y dispuso una nueva expedición naval, comandada por un hombre de su confianza, el capitán Juan de Grijalva, al mando de 160 hombres. Fue entonces, en esa travesía, cuando finalmente nos embarcamos varios capitanes, movidos por la sed de aventura y el deseo de servir a su majestad. Así fue como con el brillo del sol acariciando las aguas cristalinas del Caribe, se divisó, a lo lejos, la silueta de una isla en el horizonte. Era Cozumel, una nueva tierra que aguardaba a ser explorada. Antes de bajar a tierra, observamos con cautela desde cubierta, alertas ante cualquier señal de peligro. Con el corazón en la boca, nos hicimos a los botes hasta alcanzar la orilla, donde una multitud de indígenas curiosos se iba congregando. Los nativos, con ojos llenos de asombro y expectación, se acercaron con suma cautela y miradas penetrantes, como si quisieran desentrañar los secretos de unos seres salidos de la nada. La tensión en el aire nos oprimía el pecho, mientras nos estudiábamos con una mezcla de buena voluntad y recelo, con la incertidumbre de no saber si nos íbamos a dar la mano o nos íbamos a dar la muerte. Y así,
antes de que el sol se ocultara tras el horizonte, mediante gestos, sonrisas y el intercambio de pequeños obsequios, comenzó a reinar la camaradería y aparente confianza. Nosotros nos admirábamos de la exótica vestimenta y los adornos de los nativos, mientras que ellos mostraban curiosidad por nuestras extrañas armas y vestimentas. Cuando ya creíamos ganada su confianza, después de un intercambio de gestos amistosos, los nativos se despidieron, y sin más, se internaron en la selva, como sombras que acudían a la llamada de la oscuridad. Y allí, en la orilla, mientras se apagan las luces del día, quedamos, sin acabar de entender por qué se habían marchado tan de súbito. Al arribar la negra noche, el capitán dio orden de subir a los botes, y, aliviados por dejar atrás la inquietante selva, remamos con brío hacia la precaria seguridad de nuestras naos. Nada más subir a bordo, el contramaestre informó al capitán de que los barriles de agua de la expedición estaban casi vacíos. Sin embargo, la urgente necesidad de reabastecerse tendría que esperar al alba. A la mañana siguiente, arribamos al pueblo con las primeras luces del día con la esperanza de reabastecernos de agua, pero, con sorpresa, nos apercibimos de que sus moradores habían desaparecido como fantasmas en la rojiza neblina. Nos invadió la inquietud al intuir que aquel abandono repentino ocultaba alguna traición contra nosotros. ¿Qué artimañas habían tramado en nuestra ausencia? ¿Nos estaban observando para caer sobre nosotros más pronto que tarde? ¿O estarían prometiendo nuestros corazones a sus malditos ídolos? Teniendo en cuenta sus impredecibles costumbres, el interponer cuidado era obligado. Se dio orden de salir de allí prevenidos ante cualquier ataque y volver a embarcar. Ante la imperiosa necesidad de proveerse de agua, el capitán decidió zarpar rumbo hacia otra costa. Sin embargo, ya en alta mar, el capitán, movido por una extraña intuición, mandó virar de nuevo hacia la amenazante isla de Cozumel. Al regresar, ordenó una incursión en el poblado, determinado a llenar los odres de agua, dispuesto incluso a pagar el precio con su propia sangre, y la de sus hombres, si fuera menester. Allí estaban de nuevo, rodeados por el amenazante vacío que habían dejado los naturales del lugar. Cada choza, cada árbol, cada hoja, podría ocultar la inclemente flecha que pondría fin a nuestras esforzadas vidas. Nada ni nadie, tan solo un inquietante silencio. A la orden del capitán, un grupo de soldados corrieron a rellenar los odres con agua mientras el resto les dábamos protección. Parecía que los malditos odres no se iban a llenar nunca, deseosos por salir de allí cuanto antes pues, a pesar de ser fervientes cristianos, se percibía como sus sanguinarios ídolos nos estaban cercando por momentos. Cada gota que caía en el recipiente resonaba como un eco de nuestra urgencia por escapar de aquel lugar, donde las sombras de los dioses paganos parecían acecharnos en cada rincón. Con el corazón martilleando nuestro pecho, finalmente logramos abastecernos y el capitán Grijalva ordenó la retirada mientras manteníamos la guardia ante cualquier emboscada que pudiera surgir de entre la arboleda. Con el último barril de agua asegurado en la cubierta, nuestros hombres se apresuraron a preparar las velas y los aparejos para zarpar. Las sombras de la noche comenzaban a extenderse sobre el horizonte mientras quedaba tras la inquietante isla de Cozumel. De nuevo en alta mar, navegamos hasta alcanzar el puerto de Campoche, donde los nativos al divisarnos, con grandes gritos y gestos amenazantes, se aprestaron para el combate. Con mucho esfuerzo, y con todos prestos a echar mano a las armas, nuestro intérprete consiguió convencerles de que tan solo veníamos a comerciar y a aprovisionarnos de agua. Más poco pudimos comerciar pues no tenían oro. Como nuestro capitán no quería que se repitiera lo de Cozumel, allí mismo mercadeó para que les permitieran llenar los odres con agua. El jefe del poblado consintió, a cambio de unas cuentas de cristal, que ellos usaban como monedas, se hizo el trato. Pero tan pronto como llenamos los odres, sus rostros comenzaron a mudar, dibujándose una mueca hostil en todos ellos y urgiéndonos firmemente para que abandonásemos la isla. Y, por más que nuestro intérprete trató de hacerles entender que precisábamos un día más para cargar y preparar la embarcación a fin de partir, no concedieron, y sin más, tuvimos que marchar para la costa, eso sí, muy alertas ante cualquier argucia de los nativos. Esta vez, tuvimos que montar el campamento en la misma playa, pues no había un promontorio adecuado para tal menester. Muchos soldados, supervivientes de la última batalla, yacían tumbados al raso, asidos a sus armas, con los ojos totalmente abiertos e inyectados en sangre, esperando lo que estaba por venir. Mientras, algunos de los soldados restantes, que se acababan de embarcar, les miraban descreídos. Los nativos parecían ser amistosos. Así que, poco a poco y despreocupados, se entregaron a los brazos de Morfeo, pues el día por venir sería azaroso y precisaban reponer fuerzas.
y así pasó cada cual la noche hasta que, el silencio del amanecer fue abruptamente golpeado por el estruendo de tambores indígenas y el ulular de flechas cortando el aire. Los guerreros nativos, envueltos en una ferocidad ancestral, descendieron sobre nosotros con furia desatada. Las flechas, como lluvia de dardos envenenados, encontraron sus blancos con precisión mortal, hiriendo gravemente al capitán Grijalva y a varios de nuestros valientes compañeros. La batalla se desencadenó en un caos frenético, con el estrépito de las armas resonando en cada rincón de la playa. Nosotros, aunque superados en número, luchamos con la bravura propia de quienes ya habían aceptado la muerte. Sin embargo, la embestida implacable de los nativos y la devastadora lluvia de proyectiles nos hicieron comprender la imposibilidad de mantenernos en tierra firme. El capitán, gravemente herido, a pesar de la sangre que manaba de su boca, encontró las fuerzas para ordenar retirada a las naos. Cubriéndonos desesperadamente unos a otros, para no ser abatidos o, lo que es peor, llevados aún vivos ante sus ídolos y sufrir una muerte terrible, ganamos las chalupas en aquel mar que, pareciera ansiar tragarnos hacia su negro abismo. El capitán Grijalva, aunque herido una vez más y debilitado, mantuvo su tempel de acero mientras daba la orden de zarpar, dejando atrás una playa teñida de sangre y el eco de un enfrentamiento que, aunque breve, quedaría grabado en la memoria de todos nosotros para siempre. Y así, proseguimos nuestro viaje por la amenazante costa hasta llegar a las orillas de un imponente río, al que decidimos llamar Río de Grijalva, en honor al valeroso capitán que lideraba nuestra expedición. Pero la alegría del descubrimiento pronto se vio empañada por la sombría amenaza que nos aguardaba en las riberas. Al despuntar el alba siguiente, y dirigir nuestra mirada hacia las orillas, nos encontramos con la que podría ser nuestra última aventura si Dios, nuestro Señor, no nos auxiliaba. A ambos lados del río se había congregado una multitud de furiosos guerreros, armados con arcos tensos, flechas afiladas y lanzas relucientes, dispuestos a acabarnos en cuanto pusiéramos un pie en la arena. Era como si sus perversos demonios hubieran corrido la voz de que llegábamos a sus costas. De otra manera, ¿por qué encantamiento estaban ya pertrechados y apercibidos para nos poner fin? Contamos varios el número de guerreros y todos coincidíamos en que eran obra de 5.000 hombres listos para arrasarnos. Era un espectáculo imponente, y esta vez, todos bien creíamos que nos habían de matar por muy bravamente que arremetiéramos. El capitán Grijalva, al divisar la numerosa congregación indígena en las orillas del río, decidió mantener a nuestra tripulación a bordo de los navíos hasta que, con el intérprete, hacerles, una vez más, entender que veníamos a comerciar. Finalmente, un grupo de 20 indígenas aceptó el desafío, abordando una canoa y dando muestras de su valor, remaron hasta la nao capitana. Desde la nao, el capitán, a través de nuestro intérprete, les ofreció trocar nuestras mercancías por oro y así, tenerlos por amigos para que les diéramos a entender quiénes éramos y de dónde veníamos. Los nativos, con curiosidad y cierta desconfianza, aceptaron la propuesta, y al día siguiente, regresaron con algunas joyas de oro que rescatamos con nuestras mercancías, marcando así, el inicio de un primer encuentro pacífico entre dos mundos que, aunque diferentes, estaban destinados a mezclarse. Dejándoles como amigos, nuestra flota se hizo a la vela y navegamos hasta alcanzar una bahía que nombramos la Bahía de San Juan. Sin quitar ojo a la densa selva, descendimos de los navíos con cautela, conscientes de la facilidad con que mudaban de intención los nativos de aquel nuevo mundo. Pronto se acercaron lugareños y con la prudencia que la situación requería, nos dirigimos a ellos a través de nuestros intérpretes, presentando nuestras mercancías como un gesto de amistad y respeto. Los nativos comenzaron tímidamente a traer consigo algunas piezas de oro y tejidos, como dando a entender su buena disposición. Algo más relajados, departimos todo el resto del día con ellos, pero, como ya sabíamos sus costumbres, esa misma noche embarcamos y tornamos para dar cuenta a Diego Velázquez de todo lo acontecido. El codicioso e infame Diego Velázquez. Una vez allí, el gobernador Diego Velázquez mostró enojo por la poca cantidad de oro que habíamos obtenido. A punto estuve, amigos míos, de desenvainar mi espada y ensartarlo allí mismo, en memoria de los valientes que habían dado sus vidas por cumplir con la misión. Velázquez, ansiando nuevas riquezas, nos dio a conocer que se iba a preparar una nueva armada. Fue esto quizá lo que paró mi brazo, pues no quería truncar la expectativa de enrolarme en esa nueva aventura. Y esta vez, quería encabezarla. La situación no era fácil, amigos. Velázquez, vanidoso como era, no confiaba en mí para liderar esta nueva empresa, pues ansiaba para él toda la gloria y poder. Pero cuando le propuse financiar casi la totalidad de la armada con mis propios recursos, movido por el celo para servir a sus reales altezas,
quiso aprovecharse de mi generosidad y terminó por aceptar mi propuesta. Al fin y al cabo, él era el gobernador, por tanto, ¿quién quedaría con la fortuna y la fama? En pocas semanas estaba todo dispuesto, pero Velázquez parecía presto a cambiar de parecer, y con todo pagado por mí, nombrar a otro capitán. No había tiempo que perder, tenía que adelantarme a sus planes, así que embarqué a los 400 hombres de guerra en las 10 carabelas, como el que hace un simulacro, y di la orden de zarpar. Ante la mirada atónica de Diego Velázquez. El gobernador Velázquez comenzó a dar voces para detener la expedición, pero su figura se empequeñecía más y más a medida que el viento hinchaba nuestras velas. Yo, Juan Sebastián Elcano. Magallanes y la primera vuelta al mundo. Por Roberto González Fernández. Nota del autor. Esta novela histórica te llevará a lo más profundo de la épica expedición que cambió para siempre el curso de la humanidad. Desde las primeras páginas, Elcano, tu guía y narrador, te llevará de la mano a través de los mares inexplorados, las traiciones ocultas y las hazañas más heroicas, como si estuvieras leyendo su propio diario secreto. A través de sus ojos, sentirás la intensidad de cada tempestad, el dolor de cada pérdida y la gloria de cada victoria. Serás testigo de las intrigas que amenazaron con desbaratar la expedición, de los enfrentamientos con culturas desconocidas y del sacrificio supremo de hombres que, liderados por Fernando de Magallanes, se atrevieron a desafiar los límites del mundo conocido. Descubre la verdad detrás del mito. Esta historia no solo es una celebración del coraje y la tenacidad, sino también un retrato íntimo y humano de los hombres que navegaron más allá del horizonte, cambiando para siempre el destino del Imperio español. Si eres amante de la historia, la aventura y el legado del Imperio, esta novela te transportará a una de las gestas más extraordinarias jamás contadas. ¿Estás listo para navegar hacia lo desconocido junto a Elcano? La epopeya de Juan Sebastián Elcano. En una taberna oscura y bulliciosa de Sevilla, el aire está cargado con el olor a salitre y vino barato. La madera cruje bajo los pies de los marineros, curtidos por el sol y el mar, que llenan el lugar. Súbitamente, se escucha el golpe de una jarra de vino contra una de las desvencijadas pero robustas mesas. Una imponente figura se recorta entre la enrarecida atmósfera de la taberna, mientras un corro de pupilas inyectadas en vino y ron se clavan en él. Escuchadme todos, la mayoría ya me conocéis, soy Juan Sebastián Elcano. Dejad, amigos, que os relate, desde el principio y sin perder detalle, como apenas 20 hombres, más muertos que vivos, de casi 300 que principiamos, conseguimos volver con vida, del más peligroso viaje que jamás haya osado alma mortal. El tiempo se detuvo, todos quedaron pasmados, ansiosos por escuchar, de boca del mismo Elcano, la mayor aventura que hayan osado los hombres. Todo comenzó en el verano de 1519. El turco había cortado la ruta por tierra hacia la especiería y los portugueses habían encontrado un paso por mar, rodeando África. Sus majestades la reina Juana de Castilla y su joven hijo, el rey, Carlos I de España y V de Alemania, estaban al frente de nuestro imperio, en plena expansión. Un marino y militar portugués, de nombre Fernando de Magallanes, había propuesto a su rey una ruta alternativa para llegar a las Islas Molucas, pero, por más que lo había explicado, su propuesta y persona fueron despreciadas. Al parecer, el tal Magallanes, dolido por tan reiteradas afrentas, se había presentado ante nuestro rey Carlos, para ofrecerse a comandar el descubrimiento de una nueva ruta hacia la especiería. Decía haber estudiado los cálculos del almirante Cristóbal Colón y corregido sus errores. Afirmaba que, navegando hacia el oeste, se encontraba un paso que daría acceso a su majestad a las Islas Molucas. El mismísimo Hernán Cortés estaba a punto de iniciar su descubrimiento y conquista del Imperio Mexica. España rebosaba de audaces descubridores del Nuevo Mundo, y tras la aceptación del plan de Magallanes por parte de nuestro rey, el emperador Carlos, me dispuse a formar parte de tan temeraria expedición. La aventura me emocionaba, pero no me fiaba de ese portugués, y no era el único. Nuestra expedición constaba de casi 300 hombres, entre marineros, oficiales, soldados y otros tripulantes. La mayoría de nuestros efectivos eran españoles de la península, pero también contábamos con marinería de varios lugares del imperio y de otras naciones. Además, teníamos un intérprete malayo llamado Enrique, y lo que más nos inquietaba, unos 30 portugueses. Hijos de la única potencia mundial que nos hacía sombra. Nos embarcamos con provisiones para 2 años. Llevábamos mucho vino, que para nosotros era como el fuego que nos mantenía en marcha.
Además, cargamos galletas, harina, queso, arroz, legumbres, carne de membrillo, miel y algunos animales vivos, como vacas y cerdos. También llevábamos una gran cantidad de baratijas, cuentas, collares, telas de colores chillones y espejos, preparados para intercambiar con los indígenas que pudiéramos encontrar en nuestro camino. Ahora, dejad, amigos, que os haga una pequeña confesión. Antes de embarcarme en esa expedición, había tenido problemas con la justicia porque vendí mi barco a unos genoveses. Me había enrolado en la expedición, no solo para enmendar mi falta, sino también para formar parte de una aventura que cambiaría el mundo. La partida de Sevilla. Todos en la taberna advirtieron que, Elcano no solo estaba narrando su admirable epopeya, sino que, la estaba volviendo a revivir. Partimos de Sevilla en agosto de 1519, cuando la ciudad aún despierta bajo la pálida luz del amanecer, con los sonidos de los barcos preparados para zarpar resonando en el aire. Las velas de nuestras 5 naves se alzan imponentes contra el cielo, listas para recibir los vientos que nos llevarán a través del inmenso Atlántico. El descenso por el río Guadalquivir es todo un espectáculo. Las orillas están abarrotadas de curiosos, familiares y amigos que vienen a despedirse, conscientes de que muchos de nosotros no regresaremos. Los gritos de ánimo y las oraciones se mezclan con el ruido de las maniobras de los marineros, que trabajan con precisión para guiar nuestras naos por las aguas tranquilas del río. Alrededor, todo es júbilo, pero nosotros ni siquiera sabemos qué rumbo y ruta vamos a tomar, es más, ni siquiera tenemos la certeza de que exista la endemoniada ruta. Todos, marineros, soldados y oficiales, llevamos a cabo nuestras tareas como parte de un mecanismo perfectamente ajustado, al tiempo que vamos inmersos en nuestros pensamientos. Nuestras familias, el temor a lo desconocido, nuestras esperanzas de prosperidad. Observo a Magallanes, atento a todo, dando órdenes sin descanso, sin permitir la más mínima indisciplina, como si intuyera que, al menor error, su capitanía iba a ser puesta en entredicho. No me equivoqué al juzgarlo como un militar extremadamente aferrado a la disciplina, no es de los que dejan pasar la más nimia insubordinación. Fernando de Magallanes ha sido naturalizado como súbdito de Su Majestad Católica, el Rey Carlos, en 1518, tornándose en uno de los nuestros, pero, a pesar de esto, la mayoría le seguimos viendo con recelo por su origen portugués. Además, digamos que su carácter huraño y autoritario, no le granjea el favor de la tripulación. El Rey Carlos I ha decidido nombrar a Juan de Cartagena como supervisor para vigilarle de cerca. Aunque oficialmente Magallanes tiene el mando, en la práctica, debe rendir cuentas a Juan de Cartagena. Al llegar a Sanlúcar de Barrameda, se hace evidente que nuestra partida será más compleja de lo esperado. Magallanes y el resto de oficiales deciden demorar un mes en este puerto no solo para completar los preparativos finales, sino también como una estrategia deliberada para despistar a los espías portugueses que nos acechan, siempre atentos a cualquier oportunidad para sabotear nuestros planes. Durante nuestra estancia en Sanlúcar, los de la tripulación somos asediados por todo tipo de inquietantes insinuaciones. Los rumores sobre los verdaderos planes de Magallanes, las tensiones entre nosotros y la desconfianza hacia los portugueses crecen día tras día. El liderazgo de Magallanes se ve continuamente puesto a prueba, y la figura de Juan de Cartagena como supervisor añade más leña al fuego de la desconfianza. Las disputas son constantes. Uno de los temas más candentes es la ruta que seguiremos. Magallanes insiste en mantener el curso hacia el sur para encontrar el ansiado paso hacia la especiería. Pero muchos de nuestros oficiales españoles, acostumbrados a rutas más convencionales y menos arriesgadas, se muestran escépticos. Juan de Cartagena, en particular, cuestiona abiertamente las decisiones de Magallanes en todas las reuniones. Cada objeción es recibida por el portugués como una nueva humillación. Al presenciarlo, me pregunto cuánto tardará en prender la corta mecha del capitán. La asignación de raciones y suministros es también motivo de controversia. Magallanes, meticuloso en su planificación, establece cuotas estrictas para asegurarse de que tengamos suficiente para el largo viaje. Sin embargo, algunos marineros y oficiales, acostumbrados a una mayor cantidad de rancho, se oponen airadamente a estas restricciones. Por su parte, Cartagena no duda en utilizar a estos descontentos a su favor, acusando a Magallanes de ser demasiado severo y desconfiado. Se está generando una inconmensurable tormenta, y cuando estalle, habrá que saber en qué lado de las naos apostarse. Los rumores sobre su posible traición se propagan rápidamente, sembrando el temor y la desconfianza. En una ocasión,
Cartagena insinúa que Magallanes podría estar llevando a la expedición a una trampa portuguesa. No tengo más que mirar el iracundo rostro del capitán para darme cuenta de que, su paciencia, se está agotando. Ambos se miran retadores, no hay más palabras, lo cual es el peor de los presagios. Por si esto fuera poco, durante las noches en Sanlúcar, las tensiones a menudo se convierten en confrontaciones abiertas. En una taberna, un grupo de marineros discute acaloradamente sobre la capacidad de Magallanes, les veo mentar a las madres de sus contrarios, llegando casi a los golpes antes de ser separados. Me pregunto si esta expedición llegará a partir siquiera. Magallanes, aunque intenta mantener la disciplina, no puede ignorar la creciente división entre sus hombres. Finalmente, la presencia de espías portugueses en Sanlúcar solo complica más las cosas. Los rumores de sabotajes y conspiraciones son frecuentes, y cualquier contratiempo menor es rápidamente atribuido a un acto de traición. Magallanes, vigilante y cauteloso, se esfuerza por asegurar que los preparativos se completen sin problemas. Con todo esto, la presión y el estrés se marcan en su rostro y sus órdenes son cada vez más cortantes. La combinación de todas estas tensiones hace que cada día en Sanlúcar sea una prueba de fuego para Magallanes. La presencia de Juan de Cartagena, cuestionando y socavando sus decisiones, no consigue más que avivar las llamas de la discordia, dejando claro que, aunque aún no hemos zarpado, ya estamos en medio de una tormenta. Finalmente, el 20 de septiembre de 1519, con el alba apenas despuntando, partimos de Sanlúcar de Barrameda lanzando salvas de artillería. Las velas se despliegan, y los barcos comienzan a moverse en una sincronía perfecta, maniobrados por nuestros hábiles y experimentados marineros. El primer tramo, hasta las Islas Canarias. Nuestro primer destino son las Islas Canarias. A medida que nos acercamos, el paisaje se transforma en una vista impresionante de montañas volcánicas y verdes valles que se alzan desde el océano azul profundo. Las Canarias, con su mezcla de vegetación tropical y terrenos áridos, nos ofrecen un respiro después de días de ajetreada navegación. Además, posiblemente va a ser la última tierra que pisemos hasta que, con la ayuda de Dios, nuestro Señor, logremos llegar al Nuevo Mundo sanos y salvos. Al arribar al puerto de Santa Cruz de Tenerife, el bullicio de la ciudad portuaria nos recibe con su animado mercado, donde se comercia con productos traídos de todas partes del imperio. El aire está impregnado de los aromas de especias, frutas frescas y pescado recién capturado. Los habitantes de la isla, acostumbrados a la llegada de expediciones, observan la arribada de nuestras 5 audaces naos, con el orgullo de quien se siente parte de una gran potencia mundial. Durante nuestra breve escala en las Canarias, el reabastecimiento se lleva a cabo con eficiencia. Nuestros marineros trabajan arduamente descargando barriles vacíos y llenándolos de agua fresca, mientras otros se encargan de cargar todo tipo de víveres que complementarán nuestras raciones. La actividad incesante en el puerto se desarrollaba bajo el sonido de fondo de las voces de los comerciantes que ofrecen sus mercancías. Sin embargo, la armonía de la escala pronto se ve perturbada por las tensiones internas de la tripulación. Las diferencias entre nosotros y los portugueses empiezan a manifestarse con mayor intensidad. Las rivalidades y desconfianzas que habían comenzado en Sanlúcar de Barrameda, ahora se multiplican en discusiones abiertas y miradas de desdén. Magallanes, consciente de que estos desacuerdos podían poner en peligro la misión, ejerce un control férreo para evitar que los conflictos estallen en violencia. Hacia lo desconocido. Tras una breve estancia en las Canarias, nos dirigimos hacia el suroeste, buscando los vientos alisios. Nada más salir, las tormentas azotan nuestras naves con furia, poniendo a prueba la resistencia de nuestros barcos y la pericia de nuestros marineros. Tan solo salimos del temporal para ser castigados por un sol abrasador. Lo único que no nos abandona, ya bajo el frío vendaval, ya bajo el inclemente astrorrey, es el lacerante viento de ultramar. Nuestras manos encallecidas y nuestras pieles ya quemadas son tan solo la antesala de lo que nos espera. Únicamente las noches nos dan algo de reposo, pues suelen estar calmas y despejadas. Absortos, observamos las estrellas que se despliegan sobre nosotros como el mapa de un enigma ancestral. La tormenta de la discordia. Las primeras dificultades. El siguiente alba nos trae, de nuevo, vientos de desconfianza. Magallanes no manda virar hacia el oeste. Las horas pasan y continuamos rumbo sur, internándonos más y más en la ruta portuguesa que baja por la costa africana. Cartagena le exige una explicación y exhorta para que vire, de una vez, hacia el Nuevo Mundo. Ante esto,
Magallanes da la callada por respuesta y mantiene rumbo sur. Toda la expedición es una Santa Bárbara a punto de estallar. Los rumores de que Magallanes nos está burlando para entregarnos a los portugueses se hacen más creíbles y vuelven a azotar a toda la tripulación. Han pasado varios días y estamos al borde del motín. Al nuevo alba, por fin, el capitán Magallanes da la orden de virar hacia el oeste, aunque para ese entonces ya estamos bastante más al sur de la ruta habitual. Ante la pertinaz insistencia de Juan de Cartagena, el enviado del rey, y otros capitanes, Magallanes, incomodado por tanto requerimiento, revela o, quizá debería decir, escupe por su iracunda boca, que el motivo de bajar tanto al sur es para evitar una más que previsible emboscada portuguesa. Pues, a buen seguro, nos han estado esperando en algún punto de la ruta habitual. Las miradas de Cartagena y Magallanes echan más chispas que una descarga de fusilería. Para poner aún más en entredicho la ruta que Magallanes ha decidido, nuestro avance se ralentiza al poco de virar. La ausencia de viento da un descanso a nuestros cuerpos pero inquieta nuestros espíritus. Estamos en medio de las temidas calmas marinas, las cuales pueden detener hasta la muerte a la más soberbia flota. Nuestras reservas de agua son suficientes para cruzar el océano pero, si nos demoramos mucho más de lo previsto en alcanzar el Nuevo Mundo, nos quedaremos sin agua y estaremos lejos de cualquier socorro por navegar fuera de las rutas de navegación habituales. Cada nudo de avance que pierden nuestras naves, se atan las entrañas de toda la angustiada expedición. Nuestros peores presagios se han hecho realidad. Llevamos 20 días atrapados con vientos contrarios que nos obligan a arriar las velas para evitar retroceder. La falta de avance y las difíciles condiciones del mar solo agravan el descontento de la tripulación. Estamos detenidos en medio del océano, con las provisiones agotándose día tras día. En ese clima de expectación, muchos dicen: ¿qué más necesita Cartagena para dar un golpe de mano? Si nos demoramos más en virar hacia las Canarias moriremos de sed. Cartagena, armado con sobrados motivos, sabe que es llegado el momento de poner en su sitio a ese portugués. El Consejo de Capitanes. El estado de ánimo a bordo se deteriora aún más, todo está a punto de irse a pique, y Cartagena fuerza la situación para que se convoque un Consejo de Capitanes. Es en este consejo, realizado durante una de las calmas más intensas, donde la tensión entre Magallanes y los de Cartagena finalmente explota. Juan de Cartagena, el enviado por el rey, se encara con Magallanes asediándole con todo tipo de reproches y menosprecios. La situación escala rápidamente, llegando a un punto en el que la furia es tal que Magallanes desata toda la inquina que ha estado tragando. Con voz atronadora aunque jadeante, ordena que se le pongan grilletes a Juan de Cartagena, declarándole preso. Esta decisión nos sorprende a todos y nos deja en un estado de asombro y estupefacción. Nunca hubiéramos pensado que, el portugués, tuviera la osadía de mandar arrestar al enviado del rey. Nuestras naves están atrapadas en mitad del océano pero, nosotros nos sentimos aún más presos y a la deriva. Nadie sabe qué va a ocurrir en el siguiente instante, el futuro de nuestra misión se tambalea como los frágiles cascarones en los que navegamos. El arresto de Cartagena. El arresto de Juan de Cartagena ha conmocionado a toda la expedición. Cartagena, enrojecido por la ira y la humillación, es trasladado a la bodega de la nao donde, a partir de ahora, estará prisionero. La decisión de Magallanes ha creado un mortal abismo entre él y el resto de los capitanes españoles. La travesía tras el arresto del enviado del rey deriva en más intrigas soterradas que Cartagena continúa alimentando desde su prisión. Nuestra flota, atrapada en mitad del océano, continúa enfrentando vientos contrarios y exasperantes calmas que amenazaban con convertirnos a todos en un puñado de esqueletos, tripulando unas naos fantasmas, como las de las terroríficas historias que se cuentan entre los lobos de mar. Tras varios días de desesperación, los vientos vuelven por fin pero los negros nubarrones que se ciernen sobre nosotros no presagian nada bueno. Nunca había visto tan furiosos vientos. Arriamos nuestras velas pero, aún así y a pesar de estar ya plegadas, muchas son desgarradas. La lluvia no cesa y las acechantes olas barren la cubierta a la caza de los desventurados que bajen su guardia. Nuestras naos son zarandeadas sin compasión y todos tememos que, los escasos centímetros de madera que nos separan del inclemente abismo acaben por quebrarse poniendo fin a nuestras vidas y esperanzas. Ya es noche cerrada y la tempestad parece dispuesta a aplastarnos contra el fondo para que no quede memoria de nuestra gesta. La mayoría rezamos y nos refugiamos en nuestros pensamientos con nuestras familias, mientras preparamos nuestras almas para reunirnos con el Creador. Súbitamente una luz se posa en lo más alto del palo mayor.
Es la luz de San Telmo. Todos pedimos a Dios. ¿Será verdad que nuestras plegarias han sido escuchadas? Recuperando la esperanza, vemos cómo la tempestad comienza a amainar, sucumbiendo bajo la manta protectora de nuestro Señor. Entre vítores y aleluyas, nuestra expedición continúa su avance. Todos rogamos a Dios para que aplaque las inmisericordes furias marinas hasta que arribemos a tierra. Aunque nuestro ánimo está alto, nuestros víveres parecen evaporarse con cada jornada que pasa pues, aunque cargamos provisiones para 2 años, la mayoría ha comenzado a pudrirse. Además, el agua es lo primero en agotarse en tan largas travesías. Aún así, contamos con el vino, que aún es abundante, y el duro bizcocho que mojamos en él, para mantenernos hasta tocar tierra. Con cada palabra, el cano parece sumergirse más y más en su aventura. Estas salen de su boca como si estuviera, de nuevo, sobre una de las precarias naos. Ya estamos en octubre, y la travesía se ha convertido en una prueba constante de resistencia y paciencia. La marinería se enfrenta a una situación cada vez más precaria. Las provisiones comienzan a escasear, y el ánimo de la tripulación, una vez lleno de promesas y esperanza, se encuentra al borde del desánimo. Cada día es una lucha por mantener la moral alta y la cohesión dentro de la flota, mientras las tensiones con Magallanes no hacen más que aumentar. Estamos atrapados en las luchas de poder entre Cartagena y Magallanes. No obstante, muchos tenemos mayor preocupación por el temor a que se agote el poco agua que nos resta que, por sus mundanas intrigas. A finales de noviembre, una tenue sombra en el horizonte nos revela que estamos avistando la costa de Brasil. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por el entusiasmo, pues esa región está bajo dominio portugués según el Tratado de Tordesillas. El riesgo de ser apresados por los portugueses puede más que nuestra extrema necesidad de tomar tierra para hacer aguada. Seguimos paralelos pero alejados de la costa que, se dibuja en el horizonte, como llamándonos. Nosotros, desde la borda, la vemos pasar, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. No tenemos más opción que seguir adelante, alejándonos de las aguas controladas por el enemigo. Aunque, la necesidad, pronto nos va a obligar a tomar tierra en dominios portugueses. Nota. En el año 1519, el territorio que hoy conocemos como Brasil ya era conocido por los europeos, especialmente los portugueses, quienes habían llegado allí en 1500 bajo el mando del explorador Pedro Álvarez Cabral. Sin embargo, el nombre Brasil no estaba completamente asentado y el país no existía como una entidad política unificada. El nombre Brasil proviene del palo Brasil, un árbol que produce un tinte rojo muy valorado en Europa. Los portugueses comenzaron a referirse a la región como Terra de Santa Cruz, Tierra de la Santa Cruz, y más tarde como Terra do Brasil, Tierra del Brasil, debido a la abundancia de este árbol. Así que, aunque en 1519 no existía un país con el nombre de Brasil tal como lo conocemos hoy, la región ya estaba identificada por los europeos con el nombre de Brasil, derivado del valioso palo Brasil que se encontraba en abundancia allí.